Primera vez que hay tanta audiencia, me alegra mucho. Me parece muy bien. Buenas noches, gracias. No estaba pudiendo ingresar, pero ya tenemos. Voy a compartir. Creo yo que terminamos el último temario que tenemos planificado. Voy a desactivar mi cámara un segundo. Ahora sí, buenas noches. Les decía, me alegra ver tanta gente. Algunos de mis estudiantes. Castillo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, qué milagro. ¿Quién más? Jacinto. Buenas noches, ¿estás, Jacinto? No está. Irineo Laura. ¿Está Irineo Laura? No está. Bueno, ojalá estuvieran todos conectados, ¿no? Vamos a continuar con la clase. Creo que hoy podemos terminar. No es mucho el temario que nos queda. Las clases son hasta mañana, hasta el 30. No, hasta el 29, un segundito, por favor. Ahora sí voy a comenzar a compartir. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Vamos a continuar con sistema linfático. Es el último tema que nos queda en la parte de cirugía de tórax y vascular, a la cual yo me encargo para esta parte teórica que es virtual. Bueno, el sistema linfático hay que saber la anatomía, ¿no? Función y estructura. La anatomía, el linfático está distribuido en todo el organismo, como pueden ver. Todo el organismo tiene linfáticos. Y tenemos, en realidad, ganglios, vasos y conductos colectores y capilares. Les puedo decir que dos grandes vasos linfáticos, el derecho y el izquierdo. El izquierdo, conducto torácico, es el más grande de todo el organismo, pues recibe la linfa, miren, de todo el tórax y del abdomen y la extremidad inferior, mientras el lado derecho solo recibe la mitad de la cabeza, cuello, miembro superior y una partecita del tórax. Esa es la característica. Bueno,
¿Ven el cursor? No, ¿no? No, no se ve. Bueno, ahí está la anatomía. La anatomía y distribuciones en todo el organismo. Tenemos una distribución, todo, capilar, vena, arteria, nervio y linfático. Ahí tenemos una distribución en todo el organismo. Bueno, ¿cuáles son los elementos? 3 elementos: capilares, vasos colectores y ganglios linfáticos. Los capilares están distribuidos en todo el organismo, pues, y reciben linfa de toda la estructura de nuestro cuerpo, ¿no? Nos permiten, ¿qué cosa? El paso de moléculas. Yo les digo moléculas generalmente que son de limpieza del organismo. Da el paso de glóbulos blancos, da el paso de células. ¿Y dónde se puede ver un linfático? Cuando hay un proceso infeccioso neoplásico. 3 funciones tiene el sistema linfático. Filtran hacia los capilares sanguíneos el líquido tisular, ¿no? Llegan al torrente y son eliminados, pues, por los diferentes órganos de desecho, como el riñón, o la función que tengamos nosotros que desarrollar a nivel hepático. Las bacterias filtran las bacterias que llegan al líquido intersticial, por lo tanto, están en los procesos infecciosos. Son la primera línea de defensa inmunitaria. Y finalmente, cumplen la función más importante, el quilo en la linfa, que es de los capilares linfáticos que están en el tubo digestivo y que captan la mayor parte de materiales de desecho que tenemos en el organismo. Esos son los 3 pasos. Aquí tengamos una reiteración de los linfáticos y de la gran vena linfática y el conducto torácico. Un segundito, por favor. Bueno, ¿están pudiendo ver la diapositiva? ¿No ve? Ahora sí veamos. Entonces, ¿pueden ver? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ahí está la distribución de los linfáticos en todo el organismo, ¿no? Y en realidad, como les decía, son la primera línea de defensa inmunitaria de nuestro organismo. Y eso hay que recalcar y es importante, ¿no? Esta primera línea de defensa se presenta principalmente en los 2 casos fundamentales que les actúa el linfático, que es en los procesos infecciosos, como también en lo que se indican los procesos tumorales, ¿no? Ambos conllevan pérdida de líquido y de diferentes estructuras celulares o detritos que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿y qué vamos a llamar? ¿Qué es el linfedema? El linfedema es la incapacidad del sistema linfático de poder eliminar, como hemos dicho, a nivel de la parte venosa, todo lo que significa los desechos, ¿no? Entonces comienza a generar un edema. Y este edema se divide en 3 partes fundamentales. Aquí está. Primera etapa, que es un linfedema con acumulación de líquido. Quiero que esto subrayen. Es un edema blando, con fobia, como sucede en cualquier edema de origen vascular venoso, de cualquier origen renal u origen hepático. Es un edema blando, con fobia. Es un edema similar al que conocemos.
La segunda etapa, el edema es más pronunciado y ya no existe fobia. ¿Qué es la fobia? La impresión de la huella digital, ¿no ve? En lo que significa la piel de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque no hemos, les dije, ¿no ve? Contienen elementos que son celulares, elementos de destrucción, contienen adipocitos, fibroblastos y macrófagos. Entonces, eso hace que el tejido sea mucho más duro y ya no hay fobia. Y la última etapa, o tercera, que se produce al último, con donde ya se produce una lesión no solo de la parte linfática, sino también de la parte venosa con compresiones de los conductos linfáticos, venosos y arteriales. Bueno, eso es importante. La primera etapa, como les decía, en realidad se parece nomás a un edema venoso. Es un edema similar al que existe en los trastornos venosos. La segunda y tercera etapa dan las características de lo que significa el edema linfático. Y aquí tengamos, es este el edema linfático. Es lo que llaman tronco de árbol. No sé si conocen ustedes el toboroche, que es un árbol típico de Santa Cruz. Entonces, un segundo. Un segundo, no tengo que conectar la computadora. Se está agotando la batería. Dígame un segundo. Disculpen, se cortó la energía. Continuaremos. No sé si pueden ver. Estoy ya de nuevo compartiendo. Pueden ver de nuevo la presentación. Sí, doctor. Muy bien. Ahí tenemos lo que les decía. La segunda y tercera etapa
de lo que se llama el linfedema es esto, lo que conocemos como tronco de árbol, y les decía, se parece al toborochi que hay, no sé si conocen en la parte del oriente, en la plaza principal tenemos un toborochi, los que conocen y estudian en la plaza, ahí está y esto que se llama la joroba de búfalo, el dorso del pie. Miren cómo queda. En la tercera etapa ya hay compresión de los mismos vasos linfáticos. Y al haber la compresión de los vasos linfáticos, hay una compresión también venosa y una compresión vascular arterial. Entonces, miren eso. Puede comprometerse lo que significa la viabilidad de lo que es el tejido en la extremidad inferior. Dorso de joroba de búfala y tronco de árbol. Esa es la característica. Es la característica principal, ¿no? Aquí está. La segunda y tercera etapa presentan lo que es el tronco de árbol, esa deformidad perimalleolar, y el dorso joroba de búfalo, que están los dedos engrosados y cuadrados, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Y hay que excluir obviamente las causas sistémicas, pero ¿qué hemos dicho? Estas causas de cistosis, nefropatía, venosos, tienen la primera etapa solamente un edema con fobia, ¿no? Estas no tienen edema con fobia, son edemas duros. El edema no responde además a la elevación de la pierna durante la noche, como responde cuando uno tiene problema vascular, insuficiencia vascular. Eleva la extremidad inferior y, bueno, pues disminuye el edema. Las etiologías más frecuentes de origen sistémico hay que diferenciar insuficiencia cardíaca, renal, hiponatremia, hipoproteinemia, cirrosis, síndrome nefrótico, malnutrición y edemas venosos son las etiologías a diferenciarse. Nuevamente, en la primera etapa es difícil diferenciar, pero en la segunda y tercera han visto las características. ¿Qué es el lipedema? El lipedema es la acumulación excesiva de grasa subcutánea que generalmente podemos encontrar en algunas mujeres con trastornos de obesidad, trastornos que tienen características especiales o particulares. Entonces, esos son los trastornos que podemos ver y podemos tener en relación a lo que es los edemas en el miembro inferior. Bueno, ahí está, el lipedema es una grasita que existe abundante, ¿no? Y es redundante en lo que significa las extremidades, particularmente en la parte ginecoide. Bueno, el dibujo que les mostré un principio para esquematizar y ejemplificar lo que se llamaba el tronco de árbol y la joroba de búfalo, que espero no se olviden y es fundamental para diferenciar lo que significa el edema normal o edema vascular o cisótico de lo que significan los edemas linfáticos que tenemos ahí. Bueno, continuamos con la presentación. El edema lo clasificamos en primario y secundario. El primario generalmente le llamamos cuando no hay una etiología que sea conocida, ¿no? Y es muy poco frecuente. Hay primero, esto es importante, congénito, precoz y tardío. El congénito es al primer año de vida y es un 10% de los pacientes. El precoz es el más importante, que da en la etapa de la niñez y la juventud hasta los 35 años. Es la enfermedad de Mage y está en el 80% de los pacientes. Y el primario tardío es después de los 35 años en el otro 10%. Entonces el precoz es el fundamental por la cantidad que se presenta en lo que significa los edemas primarios linfáticos. El secundario, obviamente secundario significa después de qué, ¿lo ve? Después de lo que ha sucedido una alteración como la filariasis, ¿no? O la parasitosis, la Bucherer Bancroft, ¿no? Filariasis. Es la más frecuente supuestamente en el mundo, pero en esta parte de nuestro territorio no tenemos, porque generalmente esto sucede en los países asiáticos, ¿no? Secundario
También tenemos la resección de ganglios, radioterapia, lesiones tumorales, traumatismos o procesos infecciosos que pueden alterar el curso normal de la linfa y producir lo que significa ese edema linfático. Bueno, entonces ya saben, primario y secundario. Obviamente el secundario es más frecuente, pero no por la filariasis, como sucede en el ácido, sino por lesiones de los ganglios, radioterapia o por traumatismos o tumores que existen sobre todo al inicio de los grandes troncos linfáticos, como son al inicio de las extremidades inferiores o las superiores, como hemos visto ahí. Bueno, tratamiento, pruebas diagnósticas. Siempre diferenciar con esos edemas que hemos dicho que no son de causa linfática, ¿no? Tenemos que diferenciar de los cardíacos, edemas vasculares, isóticos, hepatópatas, renales y todo lo que hemos visto, ¿no? En la primera etapa hay edema con fobia y no se puede diferenciar, pero ya hemos visto en la segunda y tercera etapa las características en la extremidad inferior. Bueno, en algunos casos se puede hacer con tomografía y resonancia magnética o linfografía, si es que se podría realizar. Esas son las pruebas diagnósticas. Ahora el tratamiento. El tratamiento en realidad se basa en dos partes: lo que es médico o de medidas terapéuticas generales o lo que es quirúrgico, que aquí vamos a ver. Tratamiento quirúrgico. Bueno, continuemos el tratamiento médico. En la primera etapa puede elevarse el miembro inferior, mejora, ¿no? Mejora, elevación del miembro inferior y puede ser. Pero en la segunda y tercera etapa, cuando ya existe esas complicaciones que son la afectación del tejido subcutáneo, etcétera, ya tiene que haber una actividad de compresión, fisioterapia o bombas de compresión. La compresión con dispositivos de medias de alta presión de 30 a 60 es importante. La fisioterapia, creo que esto y subrayen, la fisioterapia descongestionante es un tratamiento fundamental en estos días a los pacientes que tienen esos problemas de lo que es la fisioterapia y lo que es el segundo y tercera etapa del linfedema. Bueno, no se olviden que la compresión de lo que es la compresión con las medias de compresión y con los sistemas neumáticos de compresión son importantes. Vamos a irnos luego a lo que significa la parte fundamental en el tratamiento medicamentoso. Benzopironas que están todavía en estudio. Los diuréticos son temporales porque en realidad solo mejoran temporalmente y hacen salir el líquido. Y general, la linfoangiogenemia molecular es importante. Bueno, hasta ahí tenemos el tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico. Miren, el 95% de los pacientes no necesitan, 95% no necesitan tratamiento quirúrgico. Y como les di, en la actualidad la fisioterapia es fundamental, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos generalmente están para los casos más difíciles de tratar y tenemos la cirugía de contoleonjomas y de Charles. En realidad no es tratar de mejorar la circulación linfática, sino darle una textura a la piel que no vaya a comprometer vasos y producir isquemias o necrosis y mejorar la estética. Vean en este caso, en la cirugía de contoleonjomas, ¿qué se hace? Se saca una parte de la piel, tejido subcutáneo,
y una vez sacada se unen los bordes de la herida que queda. Y obviamente se pierde eso que se llama el tronco de árbol y parte de la joroba de búfalo. Ese es un tratamiento quirúrgico cuando no resulta el tratamiento médico. Reitero, el tratamiento médico también puede ser rebasado en el tiempo y obviamente necesitamos el tratamiento quirúrgico y está la cirugía de Contoleón y Hohmann. ¿En qué consiste? Es desecar piel, tejido subcutáneo y luego aproximar los bordes y dejarle estéticamente reducido, lo que significa la extremidad inferior afectada. La de Charles es esta cirugía que es mucho más agresiva. En realidad la Charles deja colgajos cutáneos, pero el riesgo de esta cirugía es perder la vascularidad. Miren, secciona y deja un colgajo cutáneo para que la extremidad inferior pueda ser reducida de tamaño al retirar todo lo que significa el tejido redundante que tenemos. Y obviamente el paciente queda así, con una reducción mucho más importante que la de Contoleón y Hohmann, pero en esta cirugía hay mucho riesgo de perder la vascularidad del tejido. Evidentemente, quizás esta sea mejor un tratamiento que el anterior, pero nuevamente hay un riesgo muy elevado de tener una necrosis de los colgajos que quedan cutáneos. Bueno, esa es la parte quirúrgica y les digo que solamente se llega a esto cuando la parte médica no funciona. Pero ahí tienen el tratamiento, ¿no? Vamos a continuar. Procesos patológicos en lo que significa las alteraciones del sistema linfático. Quilotórax. ¿Qué es el quilotórax? El quilotórax es el desame de linfa a nivel torácico. Generalmente es por trauma o secundario iatrogénico a algún procedimiento quirúrgico. Rara vez es por una neoplasia. Y es lo contrario de lo que sucede en el quiloperitoneo, porque en el quiloperitoneo generalmente es producido por neoplasias y rara vez es producido por lesiones linfáticas. El tratamiento es liberar, si es que hay una gran salida, con un tubo con toracostomía, que les enseñé al principio, ¿no? Y obviamente el tratamiento definitivo es el lugar donde haya fuga, ¿no? Donde hay una fuga, lo que significa el daño que haya sido producido generalmente por trauma, nuevamente deliberado o por una parte iatrogénica que puede suceder. Quilotórax, ahí tienen la etiología y el tratamiento, ¿no? En algunos casos es necesario la pleurodesis. ¿Qué es la pleurodesis? Se pega la pleura parietal o la visceral. Generalmente lo hacen cuando se hace una toracotomía o una toracoscopía y se inocula o se coloca talco boricado para que se peguen las dos pleuras. Entonces eso va a evitar que la linfa se acumule en el tórax y obviamente también sea una expectativa en el tratamiento del paciente. Bueno, continuamos. El quiloperitoneo. Quiloperitoneo significa el acúmulo de peritoneo de linfa en lo que significa la cavidad peritoneal. Y como les decía, miren, generalmente está dada por lesiones congénitas y neoplásicas, a lo contrario de lo que es el quilotórax. Las lesiones traumáticas son poco frecuentes, a diferencia de lo que ocurre en la parte del quilotórax. Bueno, el tratamiento es la evacuación, igual que la toracostomía. Aquí se hace una paracentesis, ¿no? Y además de hacer esto, ese evacuado, como se hace también en el tórax, hay que buscar el tratamiento definitivo. ¿Y en qué consiste el tratamiento definitivo? Es el ligar o separar el linfático que esté causando el desame a nivel peritoneal. Bueno, tumores del sistema linfático, para terminar. Los linfangiomas son tumores benignos. Generalmente aparecen en lo que significa
la parte del cuello, la axila principalmente, y se llaman linfangiomas cavernosos. Los linfangiomas simples o capilares son de muy poca identificación, pero estos linfangiomas cavernosos generalmente son de un gran tamaño y pueden ser apreciados en el cuello y la axila, como les dije. El tratamiento es la disección quirúrgica, ¿no? Obviamente son patologías benignas, pero pueden producir lesiones en los vasos linfáticos y, como hemos hablado, se puede producir un quilotórax o un peritoneo, ¿no? Quiloperitoneo. Finalmente, los tumores malignos. El linfangiosarcoma, ¿no? Que es en realidad un tumor muy agresivo, y generalmente se hace una terapia neoadyuvante con quimioterapia y radioterapia. Luego se sigue la resección quirúrgica. Pero estos tumores, como están en el sistema linfático, son difíciles de controlar porque producen una diseminación muy rápida. Por lo tanto, el pronóstico generalmente es malo porque no siempre se llega a lo que significa los estadios tempranos de lo que es la parte tumoral y neoplásica. Bueno, jóvenes, creo que esa es la última diapositiva. Sí, esa es la última diapositiva. Volvemos a la sala. Y bueno, a ver, voy a darles unas opiniones. No sé si me ven, no me ven, ¿no? ¿Todavía? No, doctor. Ya, seguidito, a ver. Ahora ya pueden verme. Sí, doctor. Sí. Bueno, quería decirles lo siguiente. Con esto hemos terminado el temario de tórax, sistema vascular, linfático, tanto arterial como venoso. Mis presentaciones eran hasta el día de mañana y pues quiero decirles que si bien no soy un fanático de lo que significa la clase virtual, porque primero, como hice al principio, llamé a varias personas y ni me han contestado, lo único que hacen es conectar su computadora y grabar quizás en algún momento la presentación. Yo creo que es fundamental la participación de cada uno de ustedes en lo que significan las clases teóricas. Esperemos que se vuelva a hacer este tipo de clases que son fundamentales. Yo sé que quizás para muchos de ustedes es la comodidad de pasar las clases desde sus domicilios y evita principalmente en estos días gastos innecesarios y riesgos que puedan suceder en los estudiantes. Considero yo que no es malo lo que significa la presentación virtual, pero yo creo que sería mucho mejor volver a la presentación presencial. Son temas interesantes que pueden ser discutidos de mejor manera en forma presencial, por lo tanto esa es la opinión que tengo. Los temas estaban programados hasta el día 29 para mi persona, es decir que las clases eran hasta el día de mañana. El día de hoy hemos tenido la suerte de terminar lo que significa el temario y pues con esa novedad les digo que mañana no vamos a tener clases y directamente ya el día 30 ingresan a las clases con el siguiente temario. Y el siguiente doctor, no sé si es el doctor Paredes o el doctor Grájera. No me queda más que agradecer siempre a lo que es la institución, nuestra casa superior, muchos dicen el alma mater, sí, porque fue la primera facultad y universidad en la parte médica que tuvimos, ¿no? En la actualidad yo soy un ex estudiante egresado de la San Simón y me siento muy orgulloso de dictar la cátedra en esta materia. Son más de 10 años que estoy dictando, es el 11º y espero seguir haciéndolo. Siempre les doy un mensaje al último, el que quiere conseguir sus logros puede hacerlo, depende de cada uno. Así como yo he sido estudiante, pues ustedes pueden tener también la dicha y la satisfacción como tiene mi persona de ser docente. Les deseo pues el mejor de los éxitos. El primer parcial no sé qué fecha está programado,
si me pueden decir para no pecar tampoco y dejar sin lo que significa la preparación del examen, pero nuestro libro es el Saving Stone. A su compañera voy a pasar, tenemos todo el temario que desarrollamos en el examen es basado en el Saving Stone y en lo que significa la literatura que tenemos. Evidentemente hay muchas cosas que son experiencias que tenemos personales y deben ser tomadas en cuenta por ustedes como estudiantes. Si no hay ninguna pregunta más y si realmente no tienen ningún interés de preguntar, díganme ahora. Les deseo el mejor de los éxitos. Pienso yo que el estudiante que llega a cuarto año es un estudiante que va a tener éxito y que va a culminar la carrera y que espero verlos pronto, ya sea en lo que significa el internado, trabajando juntos, ¿no? No sé si alguien quiere hablar y decir algo. Creo que no, doctor. Agradecerle a usted principalmente. Solo sería eso. Gracias a ustedes más bien porque los que entran y atienden. Como les dije, ¿no? Mi intención es tratar de participar, poder hacer una clase, creo que nos fallaron así el anterior viernes. Y pues las disculpas por eso y siempre cumplir con lo que significa la institución, el trabajo que realizamos y honrar lo que nosotros tenemos, pues que es primero la enseñanza como médicos y segundo cumplir con nuestro honorario que tenemos, pues por lo que significa ser la docencia. Para mí es un agrado. Buenas noches. Estoy seguro que nos vamos a ver con muchos de ustedes porque son mis estudiantes en la práctica y bueno, seguramente muchos lo serán hasta fin de año. Les deseo lo mejor y siempre éxito en la vida, se puede conseguir todo. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos ya pronto. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.